Así, Scott pudo salir de la cárcel bajo fianza el 9 de abril con la ayuda de un grupo llamado The Bail Project. En su sitio web dice, pagamos la fianza de personas necesitadas, reuniendo familias y restaurando la presunción de inocencia. Los documentos judiciales indican que, tras ser liberado el 9 de abril, el acusado, que es Scott, se acercó a la víctima y la golpeó repetidamente en la cabeza. Y estos son estos activistas. Y el otro día debatí con uno en Brexit. Estos activistas que insisten sin parar en creer que toda persona encarcelada es de alguna manera inocente y que simplemente quedó atrapada en el sistema, eso es una mentira salida del mismo infierno. Muy bien, gente. Tengo que contarles sobre esta nueva docuserie llamada The Religion Business. Esta es la docuserie que he estado esperando, exponiendo las mentiras que la gente promueve en la iglesia cuando se trata de finanzas. Está bien si decides hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, si le has dicho a tu audiencia o a los miembros de tu iglesia que esto es para lo que van sus diezmos y ofrendas. Creo que está totalmente bien. Pero si le mientes a la gente para comprarte un Rolls Royce y mansiones y usas el dinero de tu gente para volverte rico y famoso, eso sí es un problema. Y creo que la gente necesita exponerlo. Por eso tienes que ver esta docuserie. Dale clic al enlace en la descripción y obtienes un 10% de descuento. Necesitas ver la verdad y la verás a través de Religion Business. Muy bien, hablemos de esta organización sin fines de lucro que pagó la fianza de una persona que terminó asesinando a su esposa. Ahora déjame decirte lo tonta que es esta gente. Esto es lo que pasa cuando la empatía se convierte en un arma y los blancos tontos salen mal. Cuando digo blancos tontos, me refiero a esos locos izquierdistas que quieren presumir su virtud cada vez que pueden y lo único que hacen es dañar a la gente. Estos idiotas que si se detuvieran un momento a evaluar por qué una persona está encarcelada en vez de pensar que todo el sistema es malo y que nadie debería estar en la cárcel, se darían cuenta de que tal vez, solo tal vez, deberíamos revisar las tendencias violentas y quizá algunos de los reportes policiales en el historial de este tipo antes de intentar sacarlo de la cárcel, cuando ese hombre debería estar ahí sentado para que no pueda matar a nadie. Llegaremos a esto en un minuto, pero esperen. Tengo que darles un par de datos sobre esta organización y cuántas otras personas han dejado salir. Así que al tipo que tienes que vigilar, lo rescataron. Él asesinó a su esposa. A continuación se presentan otras situaciones en las que The Bail Project actuó de manera similar a cómo liberaron a alguien y luego mataron a alguien. Christopher Stewart intentó quemar viva a su ex esposa después de que lo rescataron. Travis Lane salió bajo fianza, luego asesinó a un hombre. Marcus Garvin, liberado después de un apuñalamiento, luego mató y descuartizó a su novia. Ray Sarv Gessen Anderson le disparó 11 veces a un mesero días después de ser liberado. Y estos son estos activistas. Y debatí con uno el otro día en Brexit. Estos activistas que insisten en creer que cada persona encarcelada es de alguna manera una persona inocente que quedó atrapada en el sistema, eso es una mentira salida del mismo infierno. Algunas personas que están en prisión son unos demonios. Y no sé cómo no. Nunca van a cambiar a menos que Dios los cambie. Son demonios, son malvados, y la prisión fue lo mejor que les pudo pasar a ellos y a las personas que podrían haber sido sus víctimas. Cada persona que he arrestado hizo algo que no debía hacer. No hay ni un solo arresto en el que yo diga, híjole, esto. Tal vez esto no debería ser ilegal. No, ellos. La gente que no hace mucho, no va a la cárcel así nada más. Les dan una multita, prometen presentarse en la corte y ya. La gente que ves cumpliendo condena en prisión están haciendo locuras o son delincuentes habituales. Ellos vuelven a cometer delitos año tras año. Tenía un muchacho que es yo le llamo mi hermanastro. Él y su papá y mi mamá nunca se casaron, pero ellos estuvieron en una relación durante mucho tiempo. Yo lo conocía. Nos conocíamos desde hace años. Este chico probablemente está cumpliendo más de 25 años en prisión ahora mismo, porque él tiene mi edad.
¿Por qué? Es porque el sistema de justicia penal está roto. Robó a alguien, le dieron 5 años. Salió y el juez le dijo, si lo vuelves a hacer, te voy a castigar. Te voy a dar 20 años. Salió, robó a su propio padre. Los robaron. El juez dijo 25 años. No le dieron 25 años porque era simplemente un hombre negro en el lugar equivocado en el momento equivocado. Él cometió. Drogó a alguien a punta de pistola. Bueno, 2 veces. Después de cumplir una condena en prisión, salió y lo hizo, ¿sabes? Tengo familiares en prisión que supuestamente dispararon a un par de personas en una discusión, en una disputa. 70 y tantos años en prisión, pero los tiene cumpliendo de manera concurrente. El tipo cumplió 35 años en prisión. No fue porque simplemente no hizo nada. No es que estuviera sentado en su sofá y de repente un día se despertó siendo negro. Mucha gente que está en prisión está ahí por acusaciones serias de haber hecho cosas que no debían hacer. Ahora, veamos el clip de este sujeto sobre esta historia que se suponía debía contar, pero tuve que mencionarlo, hombre. Este proyecto es un grupo de izquierdistas blancos despiertos que quieren jugar al Capitán Salva y están haciendo que la gente muera. Y yo diría que si tuvieran más fondos, probablemente matarían a más gente. Enrolla el clip. Julian Sandy. Los familiares de la víctima en este caso todavía están tratando de comprender lo que sucedió. No pueden creer que su ser querido se haya ido, supuestamente asesinada en su propia casa. Era amorosa, de buen corazón. Amaba a sus hijos con todo su corazón. Ella está hablando de Marcia Johnson, de 54 años. No quiere ser identificada, pero es una de las familiares de Marcia. No puedo entenderlo. Es impactante. La policía de St. Louis dice que Marcia fue encontrada con una grave herida en la cabeza la noche del 9 de abril. Fue encontrada dentro de un departamento en South City, en la calle Wisconsin, que compartía con su esposo, Samuel Lee Scott, de 54 años. Marcia fue llevada de urgencia al hospital, pero la policía dice que murió 5 días después a causa de sus heridas. Nos dijeron que fue otro familiar quien encontró a Marcia. Fueron a su casa, tocaron la puerta, no hubo respuesta. Llamaron, tampoco contestó. Entraron a la casa, vieron un charco de sangre, miraron detrás de la puerta y ella estaba desplomada, sin responder. Él tenía daño cerebral. Sufrió fracturas, costillas rotas. Los investigadores no darán detalles sobre el sospechoso, salvo que es un hombre afroamericano de 54 años. Nos dicen que Marcia no pudo dar información debido a su estado. Sin embargo, documentos judiciales revelan que Scott fue arrestado y acusado el 5 de abril por agresión doméstica menor, por supuestamente golpear a Marcia en el lado derecho de la cara con el puño en enero pasado. Los documentos dicen que Scott admitió haberla golpeado. Los documentos judiciales también revelan que Scott pudo salir de la cárcel bajo fianza el 9 de abril con la ayuda de un grupo llamado The Bail Project. Ese es un grupo nacional con una oficina en el centro de St. Louis. Su sitio web dice, pagamos la fianza de personas necesitadas, reuniendo familias y restaurando la presunción de inocencia. La fianza de Scott era de 5,000 pesos en efectivo solamente. Los documentos judiciales dicen que, después de ser liberado el 9 de abril, el acusado, que es Scott, se acercó a la víctima del cargo de agresión doméstica en 4º grado, que era Marcia, y la golpeó repetidamente en la cabeza. Los documentos revelan que la fianza de Scott fue revocada y que ahora está bajo arresto y siendo investigado por agresión doméstica en 1er grado. La moción para revocar la fianza de Scott, que fue presentada antes de la muerte de Marcia, dice que el ataque del 9 de abril dejó a Marcia con heridas que ponían en peligro su vida. El familiar con el que hablamos quiere justicia para Marcia. Que él enfrente cadena perpetua. Que sufra por el resto de su vida. Esos documentos revelan que los fiscales ahora quieren que Scott no tenga derecho a fianza. Nos comunicamos con The Bail Project para obtener un comentario, pero aún no hemos recibido respuesta. Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos por el asesinato de Marcia.
Esto fue una cosa increíblemente estúpida que hicieron. Y esto es una continuación de estos lunáticos de izquierda que usan la empatía como arma y están provocando que maten a personas. Muy bien, vamos a la siguiente historia y esto es lo que has puesto ahí, Nick, sobre esta exposición de manifestantes pagados, un contrato de $20 millones que fue rechazado. Pongan el video. ¿Los organizadores de las manifestaciones del 17 de julio se acercaron a usted? Intereses alineados con los organizadores del movimiento del 17 de julio se acercaron a nosotros y, de hecho, rechazamos una oferta que probablemente valía alrededor de $20 millones para. ¿20 millones de dólares? Correcto. O sea, esto es algo a nivel nacional, ¿verdad? No es que yo personalmente hubiera ganado $20 millones, pero el valor del contrato habría sido de aproximadamente esa cantidad a nivel nacional para organizar grandes manifestaciones en todo el país. Pero personalmente, simplemente no creo que sea efectivo. Así que no es para. No estoy tratando de hacerme el virtuoso por rechazarlo. Lo que estoy diciendo es que lo rechacé no porque no quiera hacer el negocio, sino porque, francamente, esto va a ser ineficaz. Va a hacer que todos quedemos mal. Así que le pregunté a Spark quién exactamente le ofreció los $20 millones. Esa era la pregunta natural, pero él dice que no lo dirá, que no habla sobre quiénes son sus clientes, que sería malo para el negocio y que lleva 15 años en esto y tiene que rechazar muchos contratos. Pero, ya sabes, interesante, $20 millones es mucho dinero. Brian, antes de que te vayas, ¿explicó por qué no quiere involucrarse en las protestas? Bueno, dijo que tenía cierta preocupación por la violencia basándose en lo que ha visto, en el pasado, pero principalmente simplemente no cree que sea productivo ni que realmente haga una diferencia en el panorama general sobre cómo se siente el país respecto al presidente Trump, y dice que simplemente no quería involucrarse. Y este es un ejemplo bastante destacado de indignación y activismo fabricados. $20 millones le costaría a la gente levantarse y protestar en todo el país. ¿Y sabes por qué? Porque la gente no está realmente indignada por estas cosas. Están creando indignación. Están generando este impulso para hacer que, ya sabes, la gente piense que esto es un problema más grande. Es lo mismo que hicieron en el movimiento por los derechos civiles. Cuanto más leo sobre el movimiento por los derechos civiles, más me desanima lo que le hicieron a nuestro país. De verdad, me molesta, porque todo el mundo piensa que a los negros los mordían los perros en esta lucha por el activismo, y muchos de estos casos eran igual que los que vemos hoy en día. Están montando indignación. Iban a lugares donde había tensión racial, que no es donde vive toda esta gente, no es lo que experimentan las personas que viven en la zona. Ellos llegan y provocan tensión racial en lugares donde... Y te voy a dar un ejemplo, eran lugares en el sur donde había un restaurante solo para blancos y los negros tenían su propio restaurante. Solo para blancos, los negros tenían sus propias cosas. Los negros no cruzaban las vías para ir a los lugares de los blancos, y los blancos no cruzaban las vías para ir a los de ellos, y nadie tenía ningún problema. Con que todos vivieran separados y cada quien se la pasara bien. Los negros estaban desarrollándose, creciendo y prosperando, y los blancos hacían lo mismo en su lado del pueblo. Y había mucha mezcla que ocurría de manera mutua y voluntaria, sin intervención del gobierno. Pero lo que pasa es que traen activistas y los llevan a estas ciudades y los hacen sentarse en un restaurante con los blancos, cuando la gente local que vive ahí no tiene ese tipo de problema. No era una experiencia cotidiana que los negros intentaran comer y simplemente sobrevivir y que los blancos los atacaran, los golpearan y los echaran de los restaurantes. Lo que pasaba es que había leyes, y entiendo hasta cierto punto lo que intentaban hacer, pero lo que han estado fabricando es indignación y eso es problemático. ¿Quién es a Rosa Parks sentada en el autobús? Ella realmente no viajaba en el autobús ni tuvo esa experiencia. Lo que ella hizo, ella tenía un coche, pero quería.
Ellos querían organizar un acto de activismo. Así que la contrataron o hicieron que fuera y se sentara en el autobús para crear la indignación que necesitaban para impulsar una legislación en particular y forzar al gobierno a involucrarse en asuntos locales. Querían una legislación de activismo a nivel nacional, cuando deberían haber permitido que los estados lo resolvieran estado por estado. ¿Y qué provocó eso? Eso hizo que la gente dependiera de la asistencia del gobierno, de subsidios y de la teología marxista que destruyó a la comunidad negra. Si la gente negra realmente estuviera experimentando esto y se hubiera expuesto, eso sería diferente. Luego, activistas que son un falso reverendo, y digo falso reverendo porque ni siquiera predicaba la mayoría del tiempo. Martin Luther King está organizando un movimiento para crear lo que él quiere que el gobierno haga en nombre de la gente negra y, para ser honesto, no para ayudarlos. Y yo, todavía me cuesta saber si él era un idiota voluntario siendo engañado por otros o si en realidad era una persona que genuinamente sabía lo que estaba haciendo y sabía que estaba haciendo mal. Porque no puedes mostrarme una trayectoria para los afroamericanos que haya mejorado después de los años 60. Estoy hablando de la trayectoria general de la gente negra. La trayectoria de la gente negra en los años 30, 40 y 50 superaba a la de los blancos en Estados Unidos. Estaban casados, tenían familias, desarrollaban riqueza, bancos, negocios. O sea, lo que sea, los negros lo tenían en movimiento y progresando. Y de repente, llegas al día de hoy. Ahora vemos violencia de pandillas, el sistema educativo es terrible, los niños negros están, ya sabes, hay una crisis de obesidad en la comunidad negra, crisis de hogares sin padre, crisis educativa en muchas de estas comunidades negras, tasa de homicidios, violencia, lo que sea, está afectando a la comunidad negra. No veíamos esto antes de Martin Luther King y el movimiento por los derechos civiles. Y Malcolm X, les gusta olvidar quién es, quién dijo, quién es el más peligroso. Es el liberal blanco. Eso es lo que dijo Malcolm X. Malcolm X tenía. Creo que Malcolm X tenía el plan que posiblemente podría ayudar más a la comunidad negra que el que tenía Martin Luther King. Martin Luther King quería que el gobierno estuviera involucrado. Martin Luther King quería que el gobierno les diera ayudas. Malcolm X quería autosuficiencia. Y todos los demás grupos que hoy en día son autosuficientes en la historia de Estados Unidos promovieron la autosuficiencia y no el activismo gubernamental. Mira la comunidad judía. Autosuficiencia, no activismo gubernamental. La comunidad asiática, la comunidad somalí, o sea, todas estas otras comunidades trabajan juntas como comunidad. No le están diciendo al gobierno, ayúdanos. Gobierno, ayúdanos. Hacen por sí mismos dentro de su comunidad y construyen una base. Ves los vecindarios somalíes, los vecindarios musulmanes, una conexión judía, conexiones que están aquí, aquí, aquí y aquí, que ayudan a mover el dinero dentro de sus comunidades. ¿Y qué hacen los negros? Sí, claro, eso pensé.